Con una sencilla ofrenda de flores, en la pensión que fue su hogar durante su estancia en Segovia, comenzaba Parlamento Poético, un programa de mesas redondas en recuerdo del centenario de la llegada de don Antonio Machado a la ciudad. La poesía tiene que estar en la vida de todos y sobre todo dar oportunidad a la gente que no ha tenido esa posibilidad, ¿no?, de tener esa mirada. Entonces este Parlamento hace que todos los autores están hablando de la actualidad con esa mirada de sensibilidad. Una veintena de poetas, escritores, estudiosos y académicos han recordado al que fue uno de los máximos exponentes de la poesía patria. A mí me gusta de Machado que a final del siglo XIX no quiso ser un poeta bohemio, escandaloso, contento de vivir en los márgenes de la sociedad, sino que unió la palabra poética con la palabra de la gente y con una actitud cívica de poeta que acudía a su trabajo y con su dinero pagaba, como él dijo en el autorretrato, pues el alimento y la casa donde vivía. El pensamiento machadiano comporta una apertura hacia el respeto a la diversidad que hoy en este mismo momento que está en peligro en España. Tiempo para recordar cómo el arte, la poesía y la escritura se convirtieron en un modo de huir para los artistas exiliados que, como Machado, vivieron tiempos muy difíciles. A muchos otros escritores, cuando han estado en campos de concentración, les ha salvado ese recoger. Jorge Semprún tiene un libro que se titula La escritura o la vida. O sea, es como a veces necesitas después pararte a pensar, escribir sobre lo vivido y bueno, en fin, que yo creo que la palabra es algo sin lo que no seríamos la especie humana lo mismo. Entonces, ¿cómo no reflexionar sobre eso, no? Sí, es liberadora. Entonces, yo imagino a poetas exiliados en México, que hubo muchos, ¿no?, reuniéndose en lo que luego fue la Casa de México y el Colegio de México y estar allí leyendo poesía, comunicándose con todos los refugiados que habían ido de España. Tiene que ser maravilloso. Mientras la guerra pasa, ¿quién sembrará la tierra? ¿Quién segará la espiga que junio amarillece? Albión acecha y caza las quillas en los mares. Germania arruina templos, moradas y talleres. Poesía para hablar de convivencia y conflictos bélicos desde la óptica del poeta, un ciudadano políticamente muy comprometido. Que haya un parlamento poético en donde sepamos expresarnos, sepamos respetarnos y no utilicemos las palabras, las insidias y todo el lenguaje que últimamente se ha utilizado en el Parlamento español, me parece también muy oportuno. A ver si desde aquí les podemos decir que un parlamento puede ser un parlamento poético, un parlamento de discusión, un parlamento de debate, limpio, respetando siempre lo que dicen los demás. Hay una asignatura pendiente que es la educación, pero la educación intentando que desde el parvulario hasta los másteres los estudiantes se eduquen en la memoria, en el conocimiento y en la creatividad, que es lo que siempre pretendió la Institución Libre de Enseñanza cuando sacó aquella generación tan maravillosa en la residencia de estudiantes, que eran 20 maravillosos creadores que a la vez eran estudiantes universitarios y a la vez eran traductores, había laboratorio de idiomas y se educaron en el mundo de las ideas, y de ahí salió la generación más importante de toda nuestra historia. Tenemos que empezar por la educación de los gobernantes, porque es que claro, si no pasan demasiados años, ¿entienden? O sea que cuando hablamos ahora de educación y hablamos de todo lo que acaba de hablar también Fanny, tenemos que empezar diciéndole a los gobernantes, les tenemos que exigir que hoy ya actúen de esta manera y con esta educación. Antonio Machado fue el más joven representante de la generación del 98, uno de los poetas españoles más conocidos y estudiados. Antonio Machado supuso muchas cosas en mi vida, pero fundamentalmente la conciencia ética de la presencia del otro, ¿no? Él era un escéptico de los escépticos y era un solitario que abominaba de la soledad.
Y creo que esa condición del poeta, que es un solo entre la multitud de solos, alguien que asume la conciencia del otro como un semejante, el que vino a poner de actualidad, a reactualizar aquel viejo desafío romántico de John Keats, que poeta es aquella persona que en presencia de otro se considerará siempre su igual, sea este el rey o el más pobre del clan de los mendigos. Creo que esa enseñanza ética, esa conducta moral, que alejada de la ejemplaridad, pero sí situada en el luminoso lugar de la conducta, es lo que sigue iluminando el camino a los errantes y hace de la poesía el discurso de la necesidad y, por tanto, también el discurso que nos honra como ciudadanos y que nos hace creer que la esperanza cívica lleva siempre mucho más lejos que los miedos del absolutismo y las oscuras memorias del pasado. Machado pasó 12 años en Segovia. Aquí se le recuerda no solo como artista, también como profesor y fundador de la Universidad Popular. Ha sido tertuliano y activo miembro de la vida cultural de la ciudad, un comprometido ciudadano que el 14 de abril de 1931 izó la bandera republicana en el balcón del Ayuntamiento para proclamar la llegada de la Segunda República. Entendió muy bien lo que era este país, lo duro y difícil que era, lo ingrato. Confió en su país, confió en sus gentes y fue pesimista, escéptico, pero tuvo fe. O sea, tenía todo eso, pero tenía fe. Y creo que no lo defraudamos. Tardamos en no defraudarlo, pasaron décadas, pero creo que la democracia no defraudó a Machado. Un parlamento de poetas para soñar caminos, vivir la convivencia y buscar desde la poesía concordia.